Muy buenas. Una de las preguntas más fascinantes de la psicología es, sin duda, ¿qué nos hace ser como somos? ¿Qué nos hace diferentes? En este análisis a fondo del capítulo 10, nos vamos a meter de lleno en esa danza complejísima entre lo que heredamos, nuestros genes, y todo lo que vivimos, el ambiente. Pero ojo, el objetivo aquí no es hacer un simple repaso, es ir más allá, es construir una comprensión sólida, de esas que marcan la diferencia en un examen y que te permiten aspirar a la máxima nota. Vamos a desgranar los conceptos, a entender los métodos y a no tenerle miedo a las controversias para de verdad dominar esta materia. Para que nadie se pierda, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero, nos vamos de viaje al pasado para entender el debate histórico, porque la ciencia nunca nace de la nada, siempre hay un contexto. Después, nos pondremos la bata de científicos y nos haremos con el kit de herramientas de la genética cuantitativa. Con esas herramientas en la mano, analizaremos los diseños de investigación, esos experimentos ingeniosos que han ido moldeando lo que sabemos hoy, pero no nos vamos a creer todo sin más, seremos críticos, veremos las limitaciones de estos métodos. Y para terminar, el remate final. Lo vamos a sintetizar todo en los 10 puntos clave que hay que llevar grabados a fuego para el examen. ¿Listos? Pues empezamos. De acuerdo. Vamos al lío. Para entender la ciencia actual, la genética de la conducta, es absolutamente imprescindible que primero entendamos cómo era el campo de batalla ideológico del siglo XX. La pregunta de si somos producto de nuestros genes o de nuestras experiencias no era solo una cuestión académica. ¿Qué va? Era una cuestión política, social, y que, como veremos, llevó a posturas radicalmente opuestas y muy extremas. La historia de este debate se puede contar casi como una obra de teatro en 3 actos. En el primer acto, a principios de siglo, teníamos 2 bandos enfrentados casi reconciliables. Por un lado, los que creían que todo, absolutamente todo, estaba escrito en los genes, y por otro, los que defendían que éramos una pizarra en blanco y que todo era fruto del aprendizaje. El segundo acto, a mitad de siglo, es cuando la propia ciencia empieza a decir, un momento, esto es demasiado simple. Se empieza a criticar la falta de rigor, la simpleza de los enfoques, y esto nos lleva al tercer acto, a nuestra era, la era actual. Aquí es donde ocurre la magia, porque la pregunta cambia. La ciencia deja de preguntar qué es más importante, la herencia o el ambiente, y empieza a preguntar cómo interactúan exactamente. Este cambio, este simple cambio de pregunta, es el nacimiento de la genética de la conducta moderna. A ver, pongámonos en situación. En una esquina del ring teníamos al determinismo biológico. Esta corriente, en su versión más extrema, fue el combustible del movimiento eugenésico, que defendía ideas tan peligrosas como mejorar la especie humana seleccionando quién debía o no debía tener hijos. En la otra esquina, el determinismo ambiental, con el conductismo radical de Watson como su máximo exponente. Watson llegó a decir esa famosa frase de «Dadme una docena de niños sanos y os garantizo que puedo convertir a cualquiera de ellos en el especialista que yo elija, médico, abogado, artista o incluso ladrón, sin importar para nada su herencia». Hoy nos parece una locura, ¿verdad? Pues estas 2 posturas tan simplistas y extremas fueron las que, precisamente por serlo, obligaron a la ciencia a buscar un camino más riguroso, cuantitativo y, sobre todo, integrador. Y aquí es donde aparece ese enfoque científico, la genética cuantitativa. Después de décadas de peleas ideológicas hacía falta algo más que opiniones. Hacían falta herramientas objetivas, matemáticas, para medir y separar la paja del grano, para desentrañar la influencia real de los genes y del ambiente. Así que ahora nos metemos en el corazón del tema, en los conceptos y las fórmulas que lo explican todo. Mucha atención porque dominar esto es dominar el capítulo y probablemente una buena parte de las preguntas del examen. El concepto número 1, el punto de partida de absolutamente todo, es la varianza fenotípica. Se representa como VF. ¿Y qué es esto? Pues es más simple de lo que suena. Es, sencillamente, el conjunto de todas las diferencias que podemos ver y medir en un rasgo dentro de un grupo de gente. Por ejemplo, si medimos la estatura de 1000 personas, la variabilidad que hay, el que unos sean más altos y otros más bajos, eso es la varianza fenotípica de la altura. Si les pasamos un test de inteligencia, la dispersión de las puntuaciones, que haya gente con 120, con 100, con 90, eso es la varianza fenotípica de la inteligencia. Es el fenómeno total, el qué que la genética cuantitativa quiere explicar. Vale, ya tenemos la tarta entera, la varianza fenotípica. Ahora la pregunta es, ¿de qué está hecha? ¿Cuáles son sus ingredientes? Pues la fórmula fundamental nos dice que la varianza fenotípica, VF, es la suma de varias cosas. Primero, la varianza genética, VG, que son las diferencias que se deben a nuestros genes. Segundo, la varianza ambiental, VA, que son las diferencias que se deben a nuestro entorno. Pero cuidado, no es tan fácil. También hay que sumar la covarianza genotipo-ambiente, que es cuando nuestros genes nos empujan a estar en ciertos ambientes diferentes. Y por último, un cachito pequeño que es la varianza de error. Pensadlo de verdad como una receta. Para entender el plato final, las diferencias que vemos, tenemos que estudiar cada ingrediente por separado y, muy importante, cómo se mezclan entre sí.
Empecemos por el primer ingrediente, la varianza genética, o VG. Esta es la parte de la variabilidad total, de esa tarta, que se explica por las diferencias en el ADN que hay entre las personas de un grupo. Es, dicho de forma simple, la contribución de la herencia. Es súper importante entender que cuando hablamos de rasgos psicológicos como la inteligencia o la extraversión, no estamos hablando de un gen de la inteligencia. Estamos hablando de un efecto acumulado, de la suma de cientos o miles de genes, cada uno con un efecto pequeñito. A esto se le llama herencia poligenética. Pasamos al segundo gran ingrediente, la varianza ambiental, o VA. Aquí metemos todo lo que no es genético. Pero, y esto es oro puro para el examen, los genetistas de la conducta hacen una división crucial aquí. El ambiente se divide en dos, ambiente compartido y ambiente no compartido. El ambiente compartido es todo aquello que hace que los hermanos, que crecen juntos, se parezcan. El nivel económico de la familia, el barrio, los libros que hay en casa, el colegio. En cambio, el ambiente no compartido es todo lo que les pasa de forma única a cada uno y que por tanto los hace diferentes. El grupo de amigos de cada uno, que uno tenga una enfermedad y el otro no, que los padres traten de forma distinta a cada hijo, o simplemente el puro azar. Quedaos con esta idea, porque esta distinción es la clave para entender por qué, por ejemplo, dos hermanos pueden ser tan distintos en personalidad. Y ahora la cosa se pone aún más interesante, porque los genes y el ambiente no van cada uno por su lado. Muchas veces se entrelazan, se correlacionan. Hay tres tipos de correlación genotipo-ambiente que hay que saberse sí o sí. La primera, la pasiva. Se llama así porque el niño no hace nada para que ocurra. El ejemplo del libro es perfecto. Un niño con talento genético para la música nace en una familia de músicos, pues hereda los genes y además, sin mover un dedo, se encuentra un ambiente lleno de pianos, conciertos y estímulos musicales. La segunda es la reactiva o evocativa. Aquí, la propia forma de ser del niño, que viene en parte de sus genes, provoca una reacción en los demás. Un bebé que sonríe mucho, predisposición genética, va a recibir más caricias y estímulos que un bebé más apático. El ambiente reacciona a sus genes. Y la tercera es la activa. A medida que nos hacemos mayores, empezamos a elegir nuestros ambientes. La persona a la que le va la marcha buscará amigos y aficiones de riesgo. La persona más tranquila buscará la biblioteca. Esto se llama construcción de un nicho. Y ahora un aviso importante. No hay que confundir correlación con interacción. Correlación es que tus genes te lleven a ciertos ambientes. Interacción es que el efecto de un gen depende del ambiente en el que estés. Por ejemplo, un gen de riesgo para la depresión puede que solo se active si la persona vive una situación muy estresante. Es la combinación de gen y ambiente lo que produce el resultado. Con todas estas piezas, por fin podemos calcular el concepto estrella, el más famoso y también el más malinterpretado de toda esta disciplina, el índice de heredabilidad, que se representa como h². La definición es súper precisa y hay que sabérsela al dedillo. Es la proporción de la varianza fenotípica que se puede atribuir a la varianza genética en una población determinada y en un momento concreto. La fórmula es simple, h² es igual a la varianza genética dividida entre la varianza fenotípica total. Si leemos que la heredabilidad de la inteligencia es de 0,50, esto significa y solo significa que el 50% de las diferencias que vemos en las puntuaciones de inteligencia en esa población se pueden explicar por las diferencias genéticas que hay entre sus miembros. Y ahora la parte más importante de todas, la que evita los suspensos tontos. ¿Qué no es la heredabilidad? Primer error garrafal a evitar. Es un dato sobre poblaciones, no sobre individuos. Una heredabilidad del 50% para la inteligencia no quiere decir que la mitad de mi inteligencia venga de mis padres, no. Significa que el 50% de las diferencias de inteligencia entre la gente de un grupo se deben a sus genes. Segundo punto clave, no es un número mágico fijo y universal. La heredabilidad cambia según el contexto. Imaginemos un país donde todos los niños van a colegios excelentes y reciben una educación idéntica. Ahí la varianza ambiental sería bajísima y la heredabilidad de las notas parecería altísima. No porque los genes de repente sean más importantes, sino porque hemos igualado el ambiente. Y tercero, la joya de la corona de los malentendidos, que algo sea muy heredable no significa que no se pueda cambiar. El ejemplo clásico es la miopía. Tiene una heredabilidad altísima, pero se soluciona con gafas. Una intervención 100% ambiental. Heredabilidad no es destino. Muy bien, ya tenemos las herramientas, el qué queremos medir. Ahora la pregunta del millón es ¿y cómo narices lo medimos? Obviamente no podemos meter a la gente en laboratorios y controlar sus vidas. Así que los científicos han tirado de ingenio y han desarrollado métodos que aprovechan las variaciones que la propia naturaleza nos ofrece en las familias. Son los famosos experimentos naturales. Vamos a ver los tres más importantes: los estudios de familias, los de gemelos y los de adopciones. El diseño más intuitivo es el estudio de familias. La lógica es de sentido común. Si un rasgo tiene un componente genético, cuanto más cercanos seamos genéticamente a un familiar, más nos deberíamos parecer en ese rasgo. Y efectivamente esto se cumple.
El parecido en inteligencia, por ejemplo, es mayor entre hermanos que entre primos. ¿Cuál es el problema, el talón de Aquiles de este método? Que los familiares cercanos no solo comparten genes, también comparten ambiente. Un padre y un hijo comparten la mitad de los genes, sí, pero también comparten casa, comidas, valores, barrio. Este diseño es incapaz de separar el efecto de los genes del efecto del ambiente compartido. Es un buen primer paso, pero se queda corto. Necesitamos algo más potente. Y aquí es donde llega la caballería, los estudios de gemelos. Este es el diseño clásico por excelencia, una auténtica genialidad. La naturaleza a veces nos hace regalos así. Nos da dos tipos de gemelos. Por un lado, los monocigóticos, los idénticos. Vienen de un solo óvulo fecundado que se divide en dos, así que son básicamente clones genéticos. Comparten el 100% de su ADN. Por otro lado, los dicigóticos, los mellizos. Vienen de dos óvulos distintos fecundados por dos espermatozoides distintos. A nivel genético, son como dos hermanos normales que comparten de media el 50% de sus genes. La lógica es brillante. Si en un rasgo cualquiera los gemelos idénticos se parecen más entre sí que los mellizos, esa diferencia extra de parecido tiene que deberse por fuerza a ese 50% extra de genes que comparten. Y los resultados de estos estudios son espectaculares y muy consistentes, sobre todo para el cociente intelectual. Fijaos en los datos. Los gemelos idénticos que se crían juntos tienen una correlación en su CI altísima, de unas 86 centésimas. Los mellizos criados juntos, una correlación más bajita, de 60. Ya solo con esto, la mayor similitud de los idénticos nos grita que la genética influye. Pero el dato más demoledor, el que dejó a todo el mundo boquiabierto, viene de los estudios con gemelos que fueron separados al nacer y se criaron en familias distintas, como el famoso estudio de Minnesota de Thomas Bouchard. ¿Qué encontraron? Pues que los gemelos idénticos, incluso criados en ambientes totalmente diferentes, seguían pareciéndose muchísimo en su CI. Tenían una correlación de 0.72, mucho más alta que la de los mellizos que habían crecido juntos. Este es posiblemente uno de los hallazgos más potentes que existen a favor de la influencia de la genética en la inteligencia. Pero claro, para sacar una matrícula de honor hay que ir un paso más allá y saber ser crítico. El estudio de gemelos no es perfecto y tiene dos posibles problemas que hay que conocer. El primero es el llamado supuesto de ambientes iguales. El método da por hecho que el ambiente de los gemelos idénticos no es más parecido que el de los mellizos. Pero, ¿es esto verdad? Los críticos dicen que no, que a los gemelos idénticos se les suele vestir igual, se les regalan las mismas cosas, se fomenta que hagan todo juntos. Si esto es así, el método podría estar inflando la importancia de la genética, porque parte de ese parecido extra que atribuimos a los genes podría deberse en realidad a ese ambiente extra compartido. La segunda crítica es la de la representatividad. ¿Son los gemelos una muestra extrapolable al resto de los mortales? La experiencia de crecer siendo un gemelo es única y podría influir en el desarrollo de formas que no se aplican a los que no lo somos. Son críticas importantes que hay que tener siempre presentes. Para intentar solucionar los problemas de los otros diseños, tenemos el estudio de adopciones. Este es, sobre el papel, el método más potente, el más limpio, porque es el que consigue separar de forma más clara la herencia del ambiente. Nos permite hacer dos comparaciones que son oro puro. Por un lado, podemos coger a un niño adoptado y ver cuánto se parece a sus padres biológicos. Con ellos comparte el 50% de los genes, pero nada del ambiente de crianza. El parecido que encontremos aquí es una estimación directa de la influencia genética. Y por otro lado, podemos ver cuánto se parece ese mismo niño a sus padres adoptivos. Con ellos no comparte ni un gen, pero sí el 100% del ambiente familiar. El parecido aquí es una estimación directa de la influencia del ambiente compartido. ¿Y qué nos dicen los grandes estudios de adopción, como el famoso proyecto de adopción de Colorado? Pues nos dan un montón de matices fascinantes. Para el TI, para la inteligencia, se ve que los niños adoptados se parecen a sus madres biológicas, lo que demuestra la influencia de los genes. Pero también se parecen, aunque un poco menos, a sus padres adoptivos, lo que demuestra que el ambiente de crianza, la familia en la que creces, también cuenta. La conclusión para el TI es clara. Tanto los genes como el ambiente compartido son importantes. Pero ahora viene la sorpresa. Para los rasgos de personalidad, como la extraversión o el neuroticismo, los resultados son totalmente distintos. La correlación entre hermanos adoptivos, que no comparten genes, pero sí toda la vida familiar, es prácticamente cero. ¡Cero! ¿Qué significa esto? Pues algo potentísimo. Que el ambiente compartido, todo eso que viven en común los hermanos, parece tener un impacto mínimo o nulo en cómo se forma su personalidad. Son las experiencias únicas. El ambiente no compartido, eso es lo que de verdad nos va esculpiendo. Perfecto. Ya hemos visto las herramientas y los diseños. Pero para alcanzar ese nivel de excelencia, ahora toca hacer de abogado del diablo. Vamos a dar un paso atrás y a mirar de forma crítica todo este enfoque de la genética cuantitativa. ¿Cuáles son sus puntos ciegos? ¿Qué es aquello que, a pesar de todo su poder, este método no nos puede contar? Hay varias críticas que hay que conocer.
Una es que hay un desequilibrio. Mientras que la genética la medimos con una precisión increíble, el ambiente a menudo se mide de forma muy tosca, muy general. Además, esa idea tan importante del ambiente no compartido, en realidad es una especie de cajón desastre estadístico. Es la varianza que nos queda después de contar los genes y el ambiente compartido, no es algo que midamos de forma directa. Pero la crítica más profunda, la más importante, es que la genética cuantitativa funciona como una caja negra. Nos dice cuánto, nos da un porcentaje de la influencia de cada factor, pero no nos dice nada del cómo, no nos explica los procesos, los mecanismos cerebrales, la cadena de acontecimientos que une un gen con una conducta. Y como ya hemos repetido, sus conclusiones, como la heredabilidad, siempre son relativas a un grupo de gente en un momento dado, no son leyes universales de la naturaleza. Bueno, pues llegamos a la recta final. Hemos viajado por la historia, hemos aprendido a usar las herramientas, hemos visto los resultados y hemos sido críticos. Ahora toca lo más importante, condensar, cristalizar todo esto en los 10 conceptos clave. Este es el mapa del tesoro para el examen, las ideas que hay que tener meridianamente claras, saber definirlas, explicarlas y relacionarlas con precisión. Vamos a sintetizarlo todo en los conceptos que aseguran el éxito. 1. Todo arranca con la varianza fenotípica, las diferencias que podemos observar. 2. Esta varianza se rompe en trozos, genética, ambiental y cómo se mezclan, que es la correlación y la interacción. 3. Dentro del ambiente, la división entre compartido y no compartido es la llave maestra para entender por qué los hermanos son como son. 4. La heredabilidad, una herramienta útil si y solo si se entiende bien que es un dato de poblaciones y no de individuos y que no significa destino. 5 y 6 es vital, absolutamente vital, saber diferenciar las 3 correlaciones genotipo-ambiente de la interacción. 7 y 8, para poder medir todo esto, usamos los diseños de gemelos y de adopciones, que son los que nos permiten separar genes de crianza. Y finalmente, los 2 grandes titulares, los hallazgos clave, 9 y 10. Para la inteligencia la respuesta es ambos. Tanto genes como ambiente importan, pero para la personalidad la historia cambia. Y lo que de verdad cuenta son los genes y esas experiencias únicas y no compartidas. Si se dominan estas 10 ideas, con todos sus matices, se domina el tema. Así que, para terminar, quedaos con esto. Esa vieja pelea del siglo XX de naturaleza contra crianza está muerta y enterrada. Hoy el consenso en la ciencia es total. Es siempre una interacción, una transacción constante y dinámica. Los genes no son un guión que se cumple a rajatabla, son más bien un conjunto de posibilidades que se expresan de una forma u otra dependiendo del contexto ambiental. Y ese ambiente, a su vez, no nos cae del cielo, sino que lo moldeamos y lo elegimos en parte por nuestras propias predisposiciones genéticas. La vieja pregunta de cuánto ha perdido casi todo su interés. La nueva, la emocionante, la que marca el futuro de la investigación es el cómo. ¿Cómo ocurre exactamente esa danza increíblemente compleja entre nuestros genes y nuestras vidas para crear la maravillosa e irrepetible diversidad de la mente humana?